Bueno, bienvenidos hermanos, una vez más vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 22. Cuando todos lo tengan. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 dice: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Yo os he dicho y no creéis las obras que yo hago. En nombre de mi Padre, yo os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedraréis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar. Padre Celestial, guíanos hoy en la meditación y en el estudio de esta tu palabra y del mensaje de vida eterna que tú has dejado aquí, grabado a través de los siglos para guiar nuestra conciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, contexto. Versículo 22 dice: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Bueno. El contexto aquí es que estamos ha pasado el tiempo.
En la primera parte del versículo 10, del capítulo 10 y el capítulo 9 y el capítulo 8 todas estas cosas ocurrieron durante la fiesta de los tabernáculos. Esto, mientras Jesús andaba en Jerusalén profetizando. Ahora ha pasado una temporada entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación hay como 2 meses. Y es ahora invierno. La fiesta de la dedicación es una fiesta de purificación que celebraban los judíos en rememoranza de la purificación del templo después de que fuera profanado por Antíoco. Y es en esta fiesta de purificación donde encontramos una vez que Jesús ha regresado a Jerusalén para unirse a esta fiesta y estaba profetizando y se encontraba. Y nos dice que era invierno, algo que probablemente los judíos todos sabían, y nos dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que probablemente sí, esto significa que el clima jugaba algún papel. El pórtico es un área donde podés tomar refugio, es una puerta donde podés tomar refugio a la sombra y cubrirte en casa. Así que probablemente significa que habría algo de lluvia o nieve. Y mientras Jesús estaba ahí al cobijo, predicando a quienes se acercaran, vinieran por el templo, se acercan también los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces, acá hay una insinceridad plasmada, y por eso Jesús le responde: os lo he dicho y no creéis. O sea, vienen y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Como dice, ¿hasta cuándo te vas a hacer rogar? ¿Hasta cuándo nos vas a tener adivinando? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús ya lo había dicho, a las insinuadas sí, pero también a las claras. Si volvemos al versículo, al capítulo 9, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Más claro imposible. Y esto mismo lo dijo en presencia de los fariseos, así que no tenían excusa. No vengan a decirme que no lo he dicho a las claras porque he declarado ser el Cristo. Esta pregunta es insincera porque los judíos ya saben que él ha declarado ser el Mesías, pero no quieren aceptarlo, porque Jesús no es el Mesías que ellos estaban preparados para recibir. Ellos esperaban un Salvador que viniera y restaurara el poder de Israel, pero más importante, uno que viniera y los recompensara por ser buenos siervos, que los vindicara, que les dijera que habían sido siervos ejemplares y confirmara toda la buena imagen, idea, percepción que ellos tenían de sí mismos. Pero Jesús no vino a hacer eso, sino, entonces,
no es el Mesías que ellos estaban esperando, al menos no, o por lo menos no el que ellos estaban preparándose para recibir, pero es el Mesías que había sido profetizado. Jesús les dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez más, haciendo referencia a ese mismo sermón, a esa parábola que había predicado 2 meses antes durante el tabernáculo, cuando declaró ser el buen pastor y que había venido a buscar sus ovejas. Jesús está declarando: las ovejas oyen su voz y lo buscan porque tienen necesidad de él. Una necesidad de ser salvado, una necesidad, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero esa no es la necesidad que estos judíos querían satisfacer. Jesús había venido a que los pecadores reconocieran su pecado, reconocieran su pecado y se arrepintieran de él y confesaran su pequeñez, su necesidad. Estos, en cambio, estaban llenos de orgullo y esperaban un Mesías que los viniera a vindicar por todo lo que habían cometido y les pasara por alto todos sus errores. Pero Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, aquí Jesús está declarando, le pidieron que declarara si era el Mesías. Bueno, Jesús está declarando que sí es el Mesías y que ellos no pueden reconocerlo porque no son parte de su legión. O sea, no es, soy el Mesías, sí, pero al parecer no soy un Mesías que vino a salvarlos a ustedes, porque ustedes no están dispuestos a recibir el mensaje. Mis obras, las que yo hago en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Mis palabras dan testimonio de que lo que declaro es verdad, de que mis palabras son ciertas. Y ustedes no quieren creer, no saben oír, o tal vez no pueden. No pueden admitirlo porque están cerrados. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Entonces, aquí, cuando él declara que él es uno con el Padre, toman piedras para pelearlo, como corresponde a quien pronuncia blasfemia. Y Jesús les dice: aquí están las obras que yo he hecho, que esas son las que dan testimonio de mí. No son estas suficientes para demostrar que lo que digo es cierto, pero ellos declaran que la blasfemia que está pronunciando lo hace evidente que no puede ser el Mesías. Él declara: porque la propia palabra me respalda. Vamos a Salmo 82. Cuando lo tengan, digan amén.
Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este es uno de los salmos de Asaf, no de David. Y acá dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Curioso, porque la Biblia deja bien en claro que solo hay un Dios. Entonces, ¿en qué reunión entre la congregación de los dioses está Dios? ¿Qué congregación si solo hay uno? En medio de los dioses juzga. Bueno, esto es acerca de hacer juicio y está hablando precisamente de los jueces. ¿A qué? Los líderes de Israel antes del tiempo de los reyes, y aún después de los reyes había jueces en Israel encargados de hacer cumplir la ley del Señor, y a estos los llama dioses diciendo, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caerás. Aquí está, tenemos este salmo que fue aceptado en la Biblia. No puede ser herético, no puede ser blasfemia si está aquí plasmado en la propia palabra, donde Dios llama a sus jueces como dioses, hijos del Dios Altísimo, y les pregunta, ¿por qué no se comportaron como tales? ¿Por qué no juzgaron justamente? ¿Por qué aceptaron a los impíos y no hicieron justicia al débil, al indefenso, al menesteroso? Y Jesús a estos hechos se refiere cuando dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en la ley, yo dije dioses soy? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemáis porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dios ya ha referido como hijos de Dios a aquellos en quien invistió con la palabra, a quienes dio a conocer la palabra y la reveló. Entonces, yo no blasfemo cuando digo que hijo de Dios soy, porque acá estoy hablando la palabra de Dios. Bueno, si me acusáis de blasfemia, entonces juzgad si estoy hablando la palabra de Dios. ¿Hay discordia entre mis palabras y mis actos? ¿O mis obras respaldan lo que yo estoy hablando? Porque si no está hablando y obrando conforme a la verdad, ciertamente ha blasfemado y merece la muerte. Pero dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó allí. A pesar de la intercesión que Jesús hace de sí mismo, los judíos rehúsan oír la verdad de sus palabras o no son capaces de reconocer. Y tratan de arrestarlo, pero Jesús se les escapa y se va de vuelta al lugar donde fue una vez bautizado. Y allí nos dice el capítulo 21, y muchos veían ahí y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Y la Biblia nos muestra aquí esta contraste entre los judíos de Jerusalén y los judíos de los alrededores, en este caso los que vivían junto al Jordán. Lo ven a este, recibieron el testimonio que Juan dio de él y saben creer, ellos saben ver en este hombre la verdad de sus palabras, saben ver en sus actos el testimonio que da el Padre. Nos menciona aquí que estos vienen y hablan de Juan, o sea que estos son los discípulos y seguidores de Juan, los que estaban allí predicando, los que estaban allí congregados mientras Juan predicaba y habían oído todo lo que había visto predicar. Y es curioso que mencionan, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Es decir, Jesús fue profeta y llamó al arrepentimiento, pero al parecer en todo su ministerio Juan nunca hizo ningún milagro. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Saben que reconocen que era profeta, no porque algún milagro que Juan hizo en su momento, sino porque todo lo que vaticinó acerca de aquel que iba a venir después de él se estaba cumpliendo. Ellos pueden ver en el carácter de Jesús ese carácter que anunciaba Juan: aquel que viene después de mí es mayor que mí, yo es, y no soy digno yo de desatar sus zapatos. Y muchos creyeron en él allí. Una vez más se cumple lo que mi propio Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto lo vivimos todos los días cuando salimos a predicar, cuando le hablamos a otros del Señor. Hay gente que está cerrada, hay gente que no está lista para recibir el mensaje, no quieren darle entrada. Dos cosas tenemos que sacar de esto. Uno, tenemos que aceptar que la obra del arrepentimiento solo puede hacerla el Señor, y nosotros no tenemos el poder de forzar la conversión de nadie. El Señor no pudo hacer que los judíos lo reconocieran, y nosotros no somos mayores que el Señor. En los hombros de cada uno reposa el peso de su propia salvación. Pero también nosotros los que estamos aquí, nosotros los que sí creímos el mensaje, tenemos que vivir vidas que den testimonio de ese mensaje, vidas que demuestren ese contraste, como entre los judíos del templo y los discípulos de Juan. El Señor lo ha prometido, que sus ovejas se las ha dado el Padre, que es más grande que ninguno, y nadie se las puede quitar, y Él no las va a perder. En cuanto a la salvación, si hemos creído, tenemos la batalla ganada, tenemos comprada la entrada al cielo. Amén. Entonces, si hijos de Dios somos, hagamos la justicia, no aceptemos al impío, pero busquemos a todos los que están necesitados, a todos los que
necesitan oír a la palabra. ¿Cuál era el rol de los jueces? Hacer justicia. No solo hacer justicia, enseñar a discernir, juzgar qué es lo que estaba bien y mal, y hacer justicia al joven, al pequeño. Dios los sermoneó porque aceptaban al impío, o sea que se dejaban comprar y se olvidaban de los que necesitaban la salvación, la justicia. Bueno, no nos dejemos seducir del mundo. Puede ser cómodo, puede ser fácil, cuando vemos tanta hostilidad al mensaje, tanto duro corazón, a veces pensamos ¿para qué? Pero tenemos que estar ahí hablando a todas las personas. Las oportunidades no solo son los sábados, cuando sale a predicar la iglesia. Hay tanta gente que encontramos a veces en las colas de los supermercados, cuando estamos caminando a casa, no sabemos cuándo se va a dar la oportunidad. Tenemos que estar atentos, porque en algún momento el Espíritu te va a hablar y vas a pasar al lado de alguna persona y el Espíritu va a decir, ¿ves a ese que está ahí? A ese hablale. Nunca nos vamos a arrepentir de hablarle a una persona cuando oímos al Espíritu incitándonos, pero sí que nos vamos a arrepentir si en algún momento sentimos que nos están llamando a hablar y no hablamos. Amén. Como dije, y no nos dejemos desanimar. El Señor predicó y predicó y predicó. Y muchos no le creyeron, pero Él siguió predicando. Y si Él es nuestro Señor, entonces las obras de nuestro Señor andemos. Hagamos. Vamos a orar. Padre Celestial, llénanos de poder y de propósito para vivir vidas que confirmen nuestra fe y para anunciar el mensaje de bondad, de salvación y de misericordia. Que vivamos vidas piadosas, Señor, que den testimonio que tú eres el Hijo de Dios y la salvación de los hombres. Para que todos podamos decir de nosotros, somos hijos del Dios Altísimo. En el nombre de